Entonces, vamos a generar un estilo visual, por ejemplo, en los cortes, si a ustedes les gusta que se vean achurados los muros, entonces los achuran, las estructuras, todo lo que aparece cortado, pues que le coloquen su estilo visual. Vamos a aplicar los recursos de anotación que los vamos a ver hoy, que son pues sencillos, que son líneas de anotaciones, regiones, componentes de detalle y demás. Todos los planos deben estar debidamente acotados, las plantas y los cortes deben tener sus respectivos niveles, las puertas y las ventanas sus respectivas etiquetas. Colocaremos el detalle de una puerta y de una ventana. Vamos a crear un sistema de keynotes, ¿sí? Como lo vimos la clase pasada, donde en ese sistema vamos a crear 4 categorías de acabados. Digamos, ¿por qué 4? Porque son las 4 que más se utilizan en arquitectura, que son muros, pisos, techos y especiales. Y digamos, ¿por qué en arquitectura? Porque generalmente es la disciplina que aprovecha pues la materialidad y la especificación de acabados en los planos. Entonces, mínimo 4 categorías: muros, pisos, techos y especiales, ¿sí? Especiales, llámese, por ejemplo, remate prefabricado en concreto. Por ejemplo, estructura metálica. Algo que no se enmarque dentro de estas categorías, allá cuando hagan su archivo de Keynotes, le van a abrir uno que se llame especiales. Y vamos a poner 4 acabados por categoría. Así, chicos, no los utilicen todos en el detalle. Es decir, así el detalle solo tenga un tipo de muro, no importa. Esa lista de keynotes que ustedes hagan en su proyecto debe tener mínimo 4 acabados de muro. Muro en superboard, muro en arcilla, muro en bloque pañetado y pintado, muro en vinilo. Bueno, igual con los pisos. Piso cerámico, piso en grés, piso laminado en madera, gravilla. En techos pueden poner tipo de teja, cielo raso en drywall, pueden poner teja colonial, ¿sí? Y en especiales pues se crean 4 categorías de ese tipo. Y finalmente pues un render interno de la zona escogida. Eso lo vamos a entregar el otro sábado. Listo, vamos a tener tiempo para que lo hagan muy bien y lo lleven al mayor nivel de detalle y complejidad posible. ¿Y qué vamos a hacer hoy, chicos? Pues hoy vamos a ver los temas que requerimos, que necesitamos para hacer este entregable 1 y 2. Pues vamos a ver los temas que no hemos visto para completarlo. El tema de las vistas de llamada, de la modelación con los detalles y el tema de los render internos desde Revit en la zona escogida. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Escucharon todo lo que les dije? Más bien. Sí, señor, sin ninguna. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar, ¿vale? Pues voy a tener presente este entregable acá y vamos a abrir pues nuestro proyecto Terra. ¿Listo? Más o menos algo así es la plancha que vamos a organizar. Pero la vamos a organizar desde cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que cuando nosotros vamos a empezar a hacer cualquier tipo de detalle en cualquier plano, pues generalmente nosotros vamos a seleccionar una de estas zonas para detallar, ¿sí? Y esa zona, cuando nosotros la seleccionamos para detallar, vamos a llevar a una escala mucho más grande y apoyados en los recursos de anotación, pues nosotros lo que vamos a hacer es incluir más información en ese plano, que es la información que uno quisiera ver en un plano de detalle. Pues chicos, en un plano de detalle, cuando uno está en una obra, lo primero que uno necesita tener claro es la totalidad de las cotas. Uno no puede llegar a una obra sin un plano acotado porque va a llegar
a perder tiempo y hacerle perder tiempo a los trabajadores. Entonces, todos los planos que ustedes generen, lo más importante es que estén muy bien acotados. ¿Listo? En un plano de detalle. Después, un plano de detalle, pues a diferencia de un plano general, un plano de detalle tiene que tener muchísima más información. ¿Qué información debe tener? Debe tener muy bien especificado todo lo que van a hacer los materiales, las cotas en altura, cotas que no se pueden ver en una escala mucho más amplia. Deberíamos ver también detalles de puertas, detalles de ventanas, o sea, una información que permita llevar con rigurosidad a la obra eso que está plasmado en los planos. Entonces, Revit pues tiene un recurso que se llama llamada, ¿sí? Llamada, chicos, está acá en la ficha de vista, ¿sí? Acá nuestra ficha de vista. En esa ficha de vista, pues ya hemos visto varios temas acá. Ya hemos visto que cuando queremos o cuando se nos pierde un alzado, acá lo podemos encontrar, que acá podemos generar secciones, que acá podemos acceder rápido a las listas 3D, que acá podemos abrir muchos más planos que no necesariamente se me vean en la plantilla y que acá puedo generar tablas de planificación y de cantidades en este apartado de crear. Pero en este apartado de crear, yo también puedo, utilizando este recurso que se llama llamada, seleccionar una zona y llevarla a un mayor nivel de detalle. ¿Listo? ¿Y cómo funciona eso? Una vez con el comando ya seleccionado en este momento, el comando de llamada está activado, yo lo que procedo es con un clic sostenido indicarle a Revit cuál es la zona que yo quiero detallar. ¿Sí? Y suelto en el otro extremo. Bueno, chicos, una vez yo haya creado esa vista de llamada, ¿cierto? Fíjense que en el navegador de proyectos en plano de plantas me apareció planta general llamada 1, ¿sí? Esa planta general llamada 1 no es más sino una nueva vista ampliada del plano general. O sea, está igualmente estrechamente relacionada. Es decir, los cambios que yo haga desde mi planta general van a estar afectados en mi planta general de llamada. Esta planta general de llamada, yo también la puedo renombrar. Yo le podría decir, cambiémosle el nombre, nivel 1, y pues en vez de ponerle planta general llamada, podría ponerle detalle habitación, por así decirlo. De acuerdo a la estructura de planos y de detalles que se deban entregar. ¿Listo? Esta lista de llamada, pues básicamente está pues referenciada por esta etiqueta, ¿cierto? Esta etiqueta no es más que una etiqueta de detalle de habitación que tiene una burbuja y esta burbuja, como ustedes se dan cuenta, chicos, pues no aparece con información. ¿Por qué no aparece con información? Porque todavía no la hemos llevado a un plano. Pero fíjense, chicos, que esta burbuja ustedes la pueden acomodar también. Ustedes se la pueden llevar a un extremo, a otro, y pueden ubicarla simplemente seleccionándola, arrastrándola desde este punto. Ustedes le dan clic a este punto donde se une la burbuja con la línea y la jalan y la llevan. Obviamente, pues ya cuando los planos se empiezan a saturar de mucha información, nosotros ya debemos ser muchísimo más cuidadosos con la rotulación y la diagramación. Cosas que ya a este nivel de plano deberían corregirse es que, por ejemplo, los cortes y las líneas de corte deberían estar muy bien alineadas con todos los ejes. eh, muchos temas muchos temas que tengan que ver con la diagramación. ¿Listo, chicos? Y con el orden de los trabajos. Esta vista de llamada, yo estoy aún parado en la planta general, fíjense, es la que me aparece en negrita. Yo la puedo recortar.
obviamente, si yo voy a generar un plano de detalle, no quiero que me aparezca hasta el detalle del paño. Yo quisiera concentrar toda mi información en esa zona que yo quiero detallar. Para eso pues me apoyo en estos pincitos, en estos circulitos oscuros que están, y voy cerrando mi vista de detalle. ¿Listo, chicos? Fácil, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren podrían alinear esto con esto. Lo importante es empezarle a dar un orden a sus planos de dibujo. O sea, esas mismas buenas prácticas de dibujo que tengan en programas como AutoCAD, las empiezan a implementar en Revit. Bueno, chicos, una vez estamos en esa lista de llamada, ya hemos llevado nuestro plano en planta, nosotros ahora sí vamos a ingresar a esa lista de llamada. ¿Cómo podemos ingresar? Podemos, igual que como cuando hacemos un corte, señalamos la lista de llamada, clic derecho, ir a vista, o directamente le damos un doble clic acá al detalle de la habitación. ¿Listo? Y listo, chicos. En este momento llegamos a una vista de llamada. Como se dan cuenta, el programa pues está completamente parametrizado para que enfoquemos la atención en ese elemento que nosotros vamos a querer detallar. ¿Listo? Y de la misma forma, muchachos, como nosotros trabajamos en planos de planta en Revit, podemos trabajar en planos en planta con listas de llamada. Y vamos a empezar a trabajar en ese plano en planta. Lo primero es que muchas veces hay información que yo no quisiera ver en estos planos de detalle. Por ejemplo, por el momento no quisiera ver estas vistas de sección. ¿Qué hago? Pues simplemente clic derecho, ocultar de la vista, y yo puedo ocultar el elemento. Clic derecho, señalo el corte, clic derecho, ocultar de la vista y oculto el elemento. ¿Listo? El segundo paso que yo debo hacer en este tipo de planos, obviamente, es ajustar la escala, verificar cuál es la escala de detalle que se está dando. Y lo primero que se solicita, pues en el entregable, es que los planos estén en una escala de 1:20. Entonces, acá yo le voy a dar la escala 1:20 y ya ajusto lo que son ejes y empiezo a preparar mi información para hacer los detalles. ¿Vale? Obviamente, un plano de detalle, como les decía, chicos, debe estar correctamente adecuado, porque pues este plano se va a llevar a una obra en una escala muy grande. Entonces, pues no tiene sentido imprimir algo más grande con la misma información. No tiene sentido. Por eso es que debemos empezar a desarrollar, a trabajar. Entonces, como ya lo hemos visto antes, para acotar, ingresamos acá al acceso rápido y pues simplemente señalamos estos elementos que yo quiero acotar. Obviamente me interesa saber cuáles son los vanos y quizás llevarlo hasta el borde de la columna. Toda la información que yo pueda acotar en un plano de detalle va a ser muy útil en obra. Por ejemplo, acotar todas las dimensiones a caras externas de esa habitación o de ese elemento, pues va a ser muy útil para poder tomar esas dimensiones y trazar y por ejemplo, cimbrar, que es una actividad que se realiza muchísimo en obra. Todos estos elementos que yo generalmente no puedo acotar en un plano a 1:100, pues sí los voy a acotar en este tipo de planos. Por ejemplo, esos encuentros de las columnas, esos encuentros de los muros, todo ese tipo de cosas, porque ahí generalmente yo necesitaré construir dilataciones contra la estructura. ¿Listo?
Vamos a hacer el mismo ejercicio acá, que de paso pues nos sirva como un recorderis de lo que hemos visto y acotamos. ¿Listo? Chicos, no olviden que si alguna cota les hace falta, por ejemplo, ustedes quisieran continuar acá el acotado de su columna, no olviden que es con este comando que aparece acá que se llama editar líneas de referencia. Ustedes lo tocan y continúan con su acotado. O si lo devuelven, entonces eliminan parte de las cotas, ¿vale? Bueno, chicos, entonces esta es una parte muy importante para el desarrollo de ese plano de detalle. ¿Listo? También se habla de que estos planos de detalle deben tener recursos de anotación y detallar en específico algún componente de la zona. Acá yo les puse como ejemplo este detalle. Este detalle es hecho en Revit, pero para hacer este tipo de detalles en Revit, yo no necesito modelar todo esto. Obviamente, yo no voy a necesitar modelar estos flanches, estas líneas, estos conectores. No, eso es una perdedera de tiempo y de recursos. Yo lo que necesito es señalar ese detalle, esa vista, y con los recursos de anotación llevarlos a ese nivel que yo requiero. Y bueno, chicos, ¿cómo se hace eso? Básicamente, acá, de nuevo, en anotación, en detalle, en este grupo de detalle, están esos elementos que solo me van a aplicar en la vista en las que yo los coloque. ¿Y qué elementos son? Son líneas, es decir, yo puedo dibujar líneas como si dibujara en AutoCAD rectángulos, círculos, etcétera. Así funcionan, así funcionan las anotaciones de detalle en Revit. Regiones, ¿cierto? Que son como crear hatch, achurados en algunas zonas que yo quisiera detallar. Eso está, por ejemplo, acá. Aislamiento. Aislamiento es otro de los recursos que tiene Revit, que es muy utilizado para que gráficamente se muestre, por ejemplo, el tipo o la materialidad de aislamiento que yo quiero colocar en ciertos muros, en ciertos pisos. Y componentes, que es otro elemento muy importante que nos van a permitir como llevar a un mayor nivel de detalle estos proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a verlos uno a uno y vamos a ver cómo funcionan eh, en el detalle de nuestra zona. Bueno, vamos a mirar este aislamiento que es sencillo. Aislamiento, ustedes saben qué es un aislamiento, qué tipos de aislamiento hay para los muros. ¿A qué se refiere Revit con aislamiento? No, profe, no lo tengo muy claro. No, bueno, chicos. Resulta que los aislamientos cada vez empiezan a tomar muchísima más importancia en la construcción, sobre todo con los temas de cambio climático. ¿Por qué? Porque el aislamiento es algún material que se pone dentro de las cavidades de los muros, ¿cierto? Para, digamos, impedir el paso de, de el calor, ¿sí? Exterior. Entonces, por ejemplo, un material aislante es una fibra de vidrio, una frescasa, un icopor, o la inyección de algún material que nos aísle el calor. Esto cada vez va a ser más importante. ¿Y cómo lo representamos? Eso, por convenciones de dibujo, tiene digamos, una convención estandarizada que es esta de acá, ¿cierto? Estas son prácticamente cómo sería ese elemento de aislamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, la forma
de colocarlo es que nosotros vamos acá, lo señalamos y ya inmediatamente empezamos a trabajar en ese aislamiento. Obviamente, ese aislamiento pues tendrá que ajustarse a a las dimensiones o a las cavidades de ese muro, ¿sí? Y pues, ¿cómo lo ajustamos, chicos? Pues básicamente acá vamos a tener algo que se llama ancho, anchura de aislamiento, y nosotros simplemente ajustando estos valores de acá empezamos a colocar, empezamos a ampliar ese tipo de fibra de vidrio, ¿sí? O de aislamiento. Esto pues va a ser muy importante, sobre todo en ejemplos como este, donde se tienen muros, ¿cierto? Que son dobles. Entonces, esa cavidad, esa cámara de aire, puede llenarse con algún aislante o puede dejarse vacía. Para el caso de acá, pues chicos, utilizamos la notación. Pero fíjense que esa notación es en 2D, ¿cierto? Si ustedes se van a ir a su plano, a su planta general, vean que no aparece acá. Eso que están colocando solo les va a aparecer en el detalle. Entonces, esa es otra gran información. Eso no les va a saturar de información el plano. Entonces, de esa forma funcionan, eh, funcionan ese aislamiento. ¿Listo? El tema de líneas, pues el tema de líneas, pues básicamente es como dibujar, ¿cierto? Y es prácticamente como para sacarnos de algún apuro en algún detalle o para representar cosas que podrían ser complejas con el modelado en Revit, ¿sí? Por ejemplo, algún detalle de algún flanche, alguna... ¿Ustedes saben qué es un flanche? No, señor. ¿No? Bueno, chicos, bueno, un flanche es una lámina galvanizada que se coloca en las cubiertas. Es muy utilizado en los detalles, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a generar los planos de detalles, porque los flanches básicamente lo que les va a impedir es que ingrese agua eh, o evita las filtraciones en las construcciones. ¿Listo? Les voy a mostrar rápidamente qué es un flanche para TER. Son estos elementos, ¿sí? No sé si ahora ya lo recuerdan. Son láminas galvanizadas que se ponen en esos remates contra muros y que, chicos, siempre les va a impedir que el agua entre. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas que deben aparecer en los planos de detalle, porque un plano de detalle, como ya les he dicho, es un documento técnico con el que los maestros van a construir y es necesario especificar todo este tipo de cosas. Es que, por ejemplo, si la teja se estrella contra un muro, tiene que llevar un flange, ¿sí? Un remate. Y así es como generalmente se conoce en la construcción. Bueno, obviamente un flanche no se va a ver en una vista de planta, se va a ver en una vista de corte, que es donde yo lo debería detallar, ¿sí? Pero para ir explorando esa herramienta de líneas de detalle, recuerden, estamos en ficha anotación, ficha anotar, línea de detalle. Nosotros simplemente la seleccionamos y podríamos dibujar cualquier tipo de línea dentro de mi plano. Esos tipos de línea, al igual que cuando yo dibujo en AutoCAD, pueden seleccionarse o pueden crearse de acuerdo a mis necesidades, pero las plantillas ya traen cargados algunos tipos de línea que nos pueden utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de línea lo creé, es personalizado, yo le puse invisible y no es más que una línea blanca. Pero yo puedo utilizar las líneas que por defecto trae Revit, que cuáles son líneas medias, líneas ocultas para mostrar elementos que son como punteados, líneas anchas para mostrar líneas muchísimo más gruesas.
Y yo todo ese tipo de cosas los puedo seleccionar acá. Es decir, yo trazo mi línea y una vez trace mi línea, podría cambiarle el tipo, ¿vale? Importantísimo, chicos, que cuando estén trabajando ya en planos de detalle, tengan ojalá activado acá las líneas finas, los timelines. Esto pues nos va a permitir ver el espesor de las líneas que estamos mirando. Entonces recuerden, chicos, que estas líneas de anotación yo las voy a utilizar en esos casos especiales. Quizás si acá hubiera un muro, pues sería una mala práctica dibujarlo con líneas de anotación. Yo no lo puedo dibujar con líneas de anotación, sino que lo tengo que modelar. ¿Listo? Simplemente es el ejemplo de cómo funciona, ¿vale? Fíjense que esas líneas, ¿cierto? De anotación, estas líneas de anotación, igual no les van a aparecer en los planos generales. Esas líneas de anotación solo les van a aparecer en su proyecto. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría utilizar una línea de detalle de pronto en mi proyecto y que sea válida y que sea útil? Por ejemplo, para cosas menores como decir, eh, yo quisiera poner acá un perchero, ¿sí? O algún elemento de esos que no sea tan trascendental. Un perchero es pues donde se cuelgan o un llavero o un tipo de cosas. En ese tipo de situaciones yo utilizo esas líneas de, de anotación. ¿Listo? No me voy a poner a modelar un perchero, pero sí quisiera decirle al maestro, mire, yo quiero que ese perchero esté instalado desde el borde del muro hasta la cara interna de ese perchero a 50 centímetros. Entonces ahí yo puedo apoyarme en esas líneas de detalle, ¿vale? Líneas de detalle pues funcionan para hacer rectángulos, para hacer círculos, para hacer, bueno, cualquier tipo de geometría la puedo hacer con estas líneas de detalle. Otros componentes que también son muy utilizados son las regiones. Las regiones suelen utilizarse también para apoyar como toda esta documentación gráfica de los proyectos. Fíjense en ese caso que nos está mostrando Revit cómo la usa. Por ejemplo, es un recurso gráfico para mostrar la tierra alrededor de esta zapata. ¿Sí? Yo la podría utilizar, por ejemplo, no sé, la podría utilizar eh, en esta habitación como, por ejemplo, para decirle a la construcción o en el nivel de detalle, yo quisiera que entre la cama y el mueble del televisor, yo quisiera tener eh, un tapete, quisiera que el acabado en cerámica fuera diferente, entonces yo me podría apoyar con esos elementos de anotación. Entonces, otra vez, ¿cómo funciona, chicos? Región, y hay dos tipos de regiones, máscaras y rellenadas. La región rellenada, cuando nosotros la seleccionamos, va a tener unos tipos, ¿cierto? Que ya están predefinidos por Revit. Y yo podría seleccionar cualquiera de estos para hacer ese elemento de dibujo. Por ejemplo, podría utilizar este de diagonal arriba, ¿cierto? Utilizo la herramienta de triángulo y hago este elemento acá. ¿Listo? Y lo finalizo. Listo, chicos. Con una línea de detalle yo le podría decir, por ejemplo, en mis planos de detalle a la obra, miren, yo quiero que ustedes me dejen un paño de tanto por tanto, ¿cierto? Sin enchapar o sin colocarle acabado, eh, sin colocarle ningún tipo de acabado. ¿Por qué? Porque seguramente yo acá estoy pensando en ponerle otro material, bueno, X cosas. Entonces, este tipo de recursos los puedo hacer de una forma rápida en esos elementos
de detalle. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podría hacer en estos elementos de detalle cuando trabajo en planta? ¿Sí? Cuando trabajo en planta podría, por ejemplo, apoyarme en colocar las piezas, por ejemplo, de ladrillo de estos componentes. Claro, yo los podría buscar. ¿Yo qué debería buscar? Yo debería buscar, pues, si no quisiera crear una familia de detalle de componente y de anotación, pues podría apoyarme en los fabricantes que tienen algunas de estas familias y apoyados en algunas de estas familias, yo podría revisar si esa familia que ellos crearon tienen un componente de detalle y si lo tiene, pues traérmelo y utilizarlo en mi proyecto. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos el que utilizamos acá, estos componentes de detalle, por ejemplo, Santa Fe, que los utilizamos para unos tipos de muro. Esos tipos de muros tienen como las piecitas de ladrillo. Entonces, esas piecitas de ladrillo nosotros las podemos utilizar en nuestros proyectos. ¿Listo? ¿Y cómo funciona, chicos? Pues básicamente cuando ustedes abren la familia, les muestra este detalle que aparece acá. ¿Sí? Les muestra la piecita. Y esa piecita, si ustedes entran, esa piecita no es más que un elemento de detalle. ¿Sí? Pero es un elemento de detalle que yo puedo utilizar en mis proyectos ya cuando estoy en una etapa tan avanzada. ¿Listo? De mis planos. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente, como es una familia, ¿cierto? De detalle, entonces lo copio, me paro en el archivo de origen, me voy a mi archivo de destino y lo copio. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Ya tenerlo cargado en mi proyecto. Y listo, chicos. Ya puedo cerrar este archivo y puedo irme a mi detalle de habitación y aplicarlos. ¿Y ustedes por qué creen, chicos, que es importante tener en estos planos la cantidad de ladrillos, por ejemplo, modulado? Por el presupuesto. Claro, por el presupuesto, por facilidad de obra, por desperdicios, ¿sí? Cuando yo hago este tipo de planos, prácticamente que ya me estoy aproximando a un nivel de detalle eh, muy grande, entonces yo ya le estoy diciendo prácticamente, yo debería estar eh, en la capacidad de entregarle a la obra un plano de detalle que le muestre exactamente la cantidad de ladrillos que va a necesitar, ¿cierto? Para hacer su muro. Esto pues va a permitir que ellos, por ejemplo, los corten, los lleven, bueno, eso les va a dar muchísimas facilidades. Entonces, chicos, recuerden, me apoyé en una familia de un fabricante que ya los tiene, ¿cierto? Los copié, recuerden que lo que yo copié fueron esos elementos de detalle y los pegué. Entonces, esos elementos de detalle ya están, ya deben estar acá en mis familias. Fíjense, familias, elementos de detalle. Santa Fe, me cargó dos, me cargó una pieza entera y me cargó una pieza media. ¿Cómo me llevo esas piezas a mis muros? Pues chicos, simplemente jalo, suelto y arrastro. ¿Listo? Y por ejemplo, yo podría empezar a llevarme esas piecitas, ¿sí? Acá al extremo. Yo me las podría empezar a llevar. ¿Y qué podría empezar a hacer, chicos? Pues podría empezar a copiar una por una estas piecitas. ¿Sí? Las podría empezar a copiar y podría empezar a modular mi muro. Obviamente, pues esto tiene muchísimas ventajas porque ya voy a entregar planos correctamente modulados. O también
cuando estoy de nuevo en la ficha de anotar, en componente hay algo que se llama componente de detalle repetido. Ese componente de detalle repetido puede cargar familias directamente que ya tiene Revit o familias de detalle de los fabricantes, ¿cierto? Los selecciono y en editar tipo voy a mirar cuál es el ladrillo que está cargado. Fíjense que acá están cargados unos ladrillos que por defecto trae Revit, ¿sí? Pero yo acá quisiera cargar esa pieza, por ejemplo, entera de el tipo de muro que yo estoy utilizando. Entonces, fíjense que ya cuando hago estos tipos, ¿cierto? Ya cuando empiezo a hacer estos tipos de planos de detalles, yo ya empiezo a, yo ya empiezo a ser más específico con la cantidad de información que estoy llevando. En caso de que, por ejemplo, esta familia les esté presentando este tipo de fallos y no sea posible, por ejemplo, ajustar, eh, les esté presentando este tipo de fallos, ¿cierto? Que un ladrillo se está montando con otro, pues no puede ser solo esta familia, sino puede ser, por ejemplo, cualquier otra. Entonces ustedes tratan de ajustar el espaciado. Vamos a verificar y fíjense que ajustando el espaciado ya logré que los ladrillos estuvieran separados. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿listo? Vamos a anotación, componente, componente de detalle repetido y un componente de detalle repetido ya una vez seleccionado. Acá en editar tipo, verifico que me esté cargado el detalle que yo quiero cargar. Fíjense que no solo puede ser esa pieza, yo podría cargar, por ejemplo, los que trae por defecto Revit. Podríamos mirar, por ejemplo, este sardinel horizontal. Hagamos el ejemplo, aceptar. Lo cargo y lo empiezo a trazar y fíjense que me empieza a mostrar como estos tipos de piecitas, ¿cierto? Como se dan cuenta, estas piezas están muy separadas. ¿Yo qué hago para unirlas? Esos son detalles todos de obra. Entonces, este tipo de pieza, le doy editar tipo, mido la pieza, mido la pega y, por ejemplo, veo que este tipo de detalle me sirve, por ejemplo, para hacer un detalle de hilada vertical. ¿Sí saben qué es una hilada vertical, chicos? ¿A qué se refiere eso? No, A bro. ver, ¿no? Bueno, chicos, eso es bien importante. Sobre todo, pues, digamos, a los que les guste la parte arquitectónica y es que se conoce como hilada vertical, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Vamos a mirar, por ejemplo, no sé, un proyecto de Salmón. Ese es un arquitecto. Y por ejemplo, una hilada vertical, vamos a acercarnos a algún elemento de detalle. Una hilada vertical, por ejemplo, chicos, se refiere, vamos a ver si acá la puedo abrir mejor. Se refiere a estos ladrillos que van verticales, ¿sí? Entonces vienen unos ladrillos horizontales y vienen unos verticales. ¿Sí los ven acá? ¿O no se ve muy claro? Vamos a ver si hay otro. Listo, chicos, ¿sí lo ven acá mejor? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos, eso es una hilada vertical, ¿listo? Entonces, para eso son estos planos de detalle, digamos, para no dejar de lado la arquitectura, porque
Sí, muchas veces pues con Revit no podríamos llegar a hacer un plano de hilada vertical o modelar la hilada vertical, que pues puede tomar tiempo, no sería necesario, pero yo sí puedo apoyarme en estos planos de detalle para mostrarlo. ¿Listo? Bueno chicos, para dejar el ejemplo, voy a utilizar ese ejemplo de detalle repetido, voy a utilizar la pieza entera, la voy a espaciar a punto 4. Es más, la voy a duplicar y le voy a poner componente detalle repetido ladrillo gran formato. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, ya esta forma la bauticé, le cargué el detalle, le voy a aceptar y ahora sí me la voy a llevar para modularlo. Fíjense que no siempre, acá digamos de casualidad, pues dio el ladrillo perfecto, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. En la construcción y en la vida real, cuando ese tipo de cosas no suceden, los maestros lo que hacen es que ajustan la pega, ¿sí? Cuando yo hablo de pegas, chicos, me refiero al mortero que va entre los ladrillos, ¿sí ven? Este es el mortero y estas son las pegas. Cuando, por ejemplo, no les da a 1 centímetro, pues un maestro en obra dice voy a pegar ese ladrillo a 1,2 centímetros y lo ajusta, ¿vale? Pero ustedes tienen la posibilidad, chicos, de hacer esto desde los planos. Ustedes no deberían llegar a la obra a improvisar, a decir, sí, bueno, cada cuánto lo espaciamos, ¿no? Ustedes tienen que llegar ya con la solución. Entonces, chicos, es muy importante este tema de planos de detalle y llevarlos a este nivel, ¿vale? Bueno, ¿qué otro tipo de cosas van en estos planos de detalle? Obviamente, en este tipo de planos de detalle, si yo tengo ventanas de una vez, quisiera saber qué tipo de ventana es. Entonces, recuerden, vamos a anotación, etiquetamos por categoría, señalo mi ventana. A esa ventana le puedo quitar la línea de directriz a esa etiqueta y le llevo la etiqueta y se la coloco muchísimo más centrada. Recuerden chicos que estas etiquetas, ¿cierto? Estas etiquetas, desde que nosotros editamos la familia, haciendo un repaso de nuevo de esto, nosotros le vamos a editar familia. Esa etiqueta, fíjense chicos, me está leyendo la marca de tipo. ¿Listo? Recuerden eso. Esa etiqueta que está acá me está leyendo la marca de tipo. La señalo, editar familia y reviso. Y si me está leyendo la marca de tipo, ¿qué quiere decir? Que él no me está leyendo esta marca, B05. Él me está leyendo la marca que está en el tipo, ¿sí? Y la marca que está en el tipo, efectivamente, es B04. Si yo le pongo B05, aceptar, inmediatamente él me cambia la etiqueta. ¿Listo? Importante, chicos, no importa cómo lo manejen, si lo quieren manejar acá desde este tipo de parámetros o desde los parámetros de tipo, no importa, lo importante es que lo tengan claro cómo se hace y cómo ustedes lo quieren manejar. Recuerden que muchas de esas cosas se los va a definir directamente la empresa o los protocolos de dibujo con los que trabajan. Vamos a hacer lo mismo con la puerta. La señalamos, anotación, vamos acá a etiquetar la categoría, señalo mi etiqueta, le quito esa línea de directriz, la bajo y me aseguro de que si quiero utilizar esa misma etiqueta o utilizo otra, ¿sí? Y si utilizo otra, pues me aseguro qué es lo que me está leyendo esta etiqueta. ¿Cómo lo hago? Igual que como hice con las ventanas. Señalo mi etiqueta, editar familia, señalo el texto, S1T lo señalo, y acá donde dice texto de etiqueta le digo editar.
y me está diciendo que me está leyendo la marca de tipo. Cierro. Eso quiere decir que si yo edito el tipo, si le cambio, por ejemplo, igual a un P05, le voy a aplicar y le voy a aceptar, inmediatamente él me lo va a reconocer porque yo las estoy marcando desde el tipo, ¿vale? Bueno, chicos, para no ir más allá, igual, pues vamos a hacer esto para el caso de este ejemplo, con la puerta ventana. Etiquetamos esta categoría, le cambio el tag a este tag de puertas que yo les compartí la vez pasada en un archivo y le quito la línea de directriz. Bueno, listo chicos, entonces ya con eso he cumplido varias condiciones de mi entrega. Vimos regiones, líneas de anotación y componentes de detalle, planos debidamente acotados, cortes y niveles, ¿cierto? Y entonces recuerden chicos que para colocar algún nivel, yo me voy acá, anotación, cota de elevación y simplemente pongo el nivel en mi plano. Generalmente los niveles chicos se ponen a los ingresos o en el ingreso. Porque generalmente se pone en el ingreso. Generalmente se pone en el ingreso porque generalmente se pone en el ingreso y se pone sin esa línea de directriz. Vamos a hacerlo de nuevo. Le pongo a anotar, cota de elevación y listo. Lo coloco acá y lo suelto. Si no quiero que me aparezca esta flechita, lo señalo y le digo quíteme la directriz. Y le puedo acomodar el texto. Señalo mi nivel, utilizo este puntico, bajo ese puntico y lo pongo acá. Listo, es más, si quisiera le podría quitar ese fondo blanco. A mí no me disgusta, pero si ustedes lo quieren quitar, lo ajustan desde acá, donde dice fondo de texto, donde está opaco, se lo quitan y le ponen transparente. Les decía chicos porque es importante poner los niveles en los ingresos, porque generalmente ahí es cuando se cambia, ahí es cuando se marcan los cambios de nivel. Es muy común que los pisos, ¿cierto? Cuando están al interior sean un poco más altos que los pisos exteriores. ¿Esto para qué? Pues un tema, digamos, que podría ser lógico y es para evitar que el agua se entre a estos espacios, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, cambiarle el nivel a este piso, ¿sí? Para que se note el cambio, voy a editar el tipo, voy a duplicarlo, le voy a poner piso 125 milímetros, aceptar, editar, y le cambio acá el espesor, aceptar y aceptar. ¿Listo? En ese momento yo le cambié el espesor al piso. El piso debería estar más bajo, pero ya vamos a ver por qué no me lo muestra. ¿Qué podría hacer acá? Si yo ya sé que le bajé 2 centímetros al piso, podría darle un desfase de punto menos 0,25, ¿cierto? Y él inmediatamente me baja el piso y la etiqueta me lo reconoce. Recuerden chicos que estos parámetros, ese parámetro que les acabé de mostrar, esos son los parámetros de distancia. ¿Listo? Esos parámetros de distancia para temas como pisos les sirven para rápidamente acomodar niveles en algún elemento modelado. Bueno, listo chicos. Entonces básicamente esto es lo que quería mostrarles. El cambio de nivel. 0 y menos 3. ¿Listo? Más alto, más bajo. Bueno, también yo les pedí que crearan sus keynotes. Entonces, pues no lo vamos a hacer acá porque no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a utilizar los que utilicé la vez pasada, pero la idea es que ustedes lo hagan con estos requerimientos, lo carguen y así no los utilicen todos, los empiecen a poner en sus proyectos. Entonces, básicamente, pues cómo funciona el tema de keynotes en esa línea de detalle. Pues recuerden chicos que una vez ustedes lo hayan cargado, este es el archivo de la vez pasada, entonces está cargado. Le pueden dar la nota clave de material,
o la nota clave de elemento, ¿sí? Dependiendo la etiqueta que ustedes quieran referenciar. Ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar esta y se la llevan, ¿sí? Y esta, ¿cierto? Esta que está acá es básicamente la nota clave AP01 que está relacionada con esas etiquetas de nota clave que nosotros cargamos la clase pasada. Esas notas claves, recuerden, las podemos ver acá, ¿sí? Y acá ese AP.1 se refiere a un piso cerámico de 30 por 30, ¿vale, chicos? Importante que ese tipo de cosas no las olviden. Igual, ustedes pueden seguir etiquetando más elementos, pero recuerden que ese etiquetado se hace desde las notas clave. ¿Listo? Es decir, pueden ponerle un material a la columna, fíjense que yo no se lo coloqué, entonces por eso no me lo reconoce, un material al muro, pueden ponerle un material, eh, por ejemplo, hasta enchape interior del baño, bueno, muchos materiales pueden empezar a colocar acá. Este pues es un ejemplo básico, pero si el modelado fuera todavía más complejo, ustedes podrían seguir etiquetando más cosas, ¿vale? A eso se refiere entonces el tema de keynotes con acabados para los pisos, los muros, el techo y demás materiales que aparezcan en el proyecto. Fíjense que yo acá para este caso puse 3, ojalá ustedes pusieran 5, 6, muchísimos más. Y así no los coloquen, tienen que crear estas categorías mínimas. ¿Listo? Es importante que sepan cómo se van a crear. Bueno, listo chicos. Entonces, con esta lista de detalle, básicamente, la entrega también me está pidiendo dos cosas adicionales. Me está pidiendo dos cortes arquitectónicos, que esos cortes los puedo sacar de dos formas. ¿Cómo los puedo sacar? El primero, o la primera forma de sacarlo. Me voy a vista, me voy a alzado, y en alzado yo, por ejemplo, quisiera ver cómo se ve ese muro hacia allá. Entonces, pongo el simbolito, suelto, y ya inmediatamente estoy mirando una vista hacia mi derecha. Y una vez yo lo haya colocado esa vista, acá en mis fachadas me aparece este alzado 2A. Le doy doble clic, chicos, y fíjense, ingreso a lo que es mi alzado. Ese alzado, al igual como funcionan con todas estas vistas de Revit, fíjense, yo las puedo ampliar, ¿cierto? Puedo ampliarlo y puedo mostrar, por ejemplo, un corte muy detallado de lo que va a ser mi proyecto. Chicos, por favor, hasta acá tienen alguna duda, vamos bien. Creo que sin dudas, profe. Bueno, listo, chicos. Bueno, vamos bien. Entonces, fíjense que cuando ustedes hacen este tipo de cosas y de cortes, empiezan a darse cuenta que hay fallos en el modelado. Por ejemplo, este muro se me está cruzando con la viga, ¿cierto? Eso es BIM, ¿no? Es evitar que ese tipo de cosas nos pase. ¿Sí? Aunque esto podría ser solucionable si uno quisiera ser como muy ortodoxo en el tema, uno debería crear dos tipos de muro diferentes. Un muro que sea completo y un muro que sea enchape. Eso del enchape yo ya se los comenté la clase pasada. Así debería hacerse el modelado. Y así ustedes deberían hacerlo siempre. Entonces, para corregir eso, chicos, pues ya que se nos dio este caso, lo vamos a aprovechar acá. Copiamos ese muro, pero esta vez lo copiamos con el portapapeles. Lo pegamos alineado al nivel 2. Entonces ese no lo va a mandar por allá arriba, ¿cierto? Y vamos a ajustar. ¿Qué vamos a hacerle a este muro? Primero le vamos a quitar este barrio de muro, ese remate.
Y segundo, lo voy a tomar, lo voy a editar, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner enchape. ¿Listo? Enchape. Eso es lo que voy a hacer. Aceptar. Y recuerden que un enchape no es un ladrillo completo, es un ladrillo medio. Y el enchape no puede ser solo ladrillos, chicos, puede ser cualquier tipo de revestimiento, solo que acá lo hicimos con ese ejemplo. Le cambio el grosor a 0,05, le doy a aceptar, espero que me lo cree, me separe estos elementos, esperemos que no hayamos hecho nada raro, y efectivamente hice algo raro. Vamos a hacerlo de nuevo. Editar tipo, duplicar, vamos a poner enchape. Vamos a tomar este, editémoslo, cambiémosle el nombre. Perfecto. Este se llama ahí, y este, listo. Bueno, chicos, entonces ya cogí ese ladrillo, le puse, lo dupliqué, le cambié el nombre, le puse enchape, y ahora sí lo edito, me aseguro de que no está alterando a los demás. Le voy a aceptar, y con eso ya creé mi enchape. Eso que me va a permitir, chicos, pues rápidamente corregir esto. Esto lo puedo corregir fácil desde un corte, fíjense. Me lo llevo hasta acá y este enchape me lo llevo hasta más abajo. ¿Listo? Que me pase por la vía. Y podría bajarlo incluso otro poquito. ¿Listo, chicos? Fíjense, estos son los detalles que yo ya quisiera ver eh, en un corte detallado. Y le podría quitar, igual que como hicimos con la planta, quitarle estos elementos, chicos, que ya no quisiera ver. Se lo quito, bajo esta viewport. ¿Sí? Y listo, yo ya me concentro en lo que yo quiero detallar. Entonces, aquí varias cositas. Bueno, la primera, en este tipo de cortes, ¿cierto? Que son tan detallados, acá yo sí podría utilizar los flanches, ¿sí? Entonces acá me voy a anotación, línea de detalle, línea, y podría buscar una línea ancha para que se me note el flanche y podría decir, miren, yo quiero que esto me remate así, ¿listo? Y podría etiquetar. Yo no solo lo puedo etiquetar con las etiquetas. Yo podría utilizar, por ejemplo, textos, ¿cierto? Como esto es un plano de detalle, yo me podría apoyar directamente en anotación, textos, y ponerle flanche en lámina galvanizada. Por ejemplo, les estoy mostrando varios recursos. ¿Listo? Y efectivamente le ponen ahí su linecita y lo señala. ¿Listo? Bueno, lo importante es apoyarnos, es entender que nos podemos apoyar en este tipo de elementos. ¿Cómo más puedo apoyarme con líneas de detalle? Existen en la construcción otros elementos que se llaman los cortagoteros. Los cortagoteros es otro de esos elementos que ustedes tienen que conocer porque esos elementos evitan que el agua, lluvia, se devuelva. Entonces ustedes pueden utilizar la línea, estás utilizando una línea fina y hacen un cortagotero. ¿Listo? Este tipo de elementos empiezan a verse en ese detalle. Y chicos, pues antes de continuar les voy a mostrar qué es un cortagotero.
Bueno, básicamente, chicos, son como estos elementos. A ver si acá. En estos elementos de detalle se nos puede ver. Bueno, fíjense cómo empiezan a hacer los planos de detalle. Si ven, chicos, estos ya son planos que son, bueno, valga la redundancia, muy detallados. Y fíjense, chicos, que acá empiezan a colocar absolutamente todo, ¿sí? Ustedes pueden ponerlo de esta forma o pueden ponerlo de una forma más organizada con los keynotes, ¿sí? Con los códigos y al lado eh, le ponen el cuadrito con las leyendas. Creo que pues, es más organizado y es más utilizado. Entonces, fíjense que en un plano de detalle hasta las hiladas, ¿cierto? Se colocan estos remates que nosotros tenemos, se empiezan a ver muy bien y muy claros estos elementos estructurales, lo que son las ventanas, lo que son los muros. Entonces nosotros tenemos que procurar llegar a esos niveles. Pues ya tenemos como lo más fácil, chicos, que es el modelo. Entonces, a partir de acá, nosotros empezamos a trabajar en dos frentes. ¿En cuáles frentes empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar en el etiquetado y empezamos a trabajar en la visualización. ¿Listo? En esos dos frentes vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar otra vez con el fácil de etiquetado, las cotas. Entonces, en un plano de detalle, ustedes deben tener muy bien acotados todos estos elementos. O sea, no se les puede quedar nada que no esté debidamente acotado. Todo les debe quedar muy bien acotado. Todo, ¿sí? Vamos a repetir. Obviamente uno trata de acotar pues, los elementos que sean más importantes. Estos elementos son los que yo necesito acotar en corte, detallado. Yo también necesito acotar medidas completas, ¿no? Yo necesito acotar cuánto es lo que voy a tener desde mi piso hasta mi parte superior. Yo necesito acotar todos estos elementos. Cuánto va de enchape, cuánto va el enchape al piso, cuál es la altura de mi ventana, cuál es la altura de mi dintel, cuál es la altura de mi estructura, ¿sí? Todo ese tipo de cosas las se va a acotar. Y ahora, chicos, en este tipo de planos, cuando son de detalles, es válido acotar en horizontal. ¿Cuánto sale? ¿Cierto? ¿Cuánto sale el piso? Es válido. ¿Por qué? Pues porque tengo una vista que yo puedo aprovechar para todo este tipo de cosas. Bueno, listo, chicos. Entonces, importantísimo iniciar con el acotado. Pero lo más importante es empezar a volver esto un corte, ¿no? Empezar a que esto tenga esto que se puso en el entregable y en el entregable se puso algo que diga tener aplicado un estilo visual. ¿Sí? Y cuando hablo de estilo visual, chicos, me refiero a eso. Rápidamente vamos a poner un par de notas clave acá, simplemente para que les sirva de ejemplo, para que ustedes lo terminen. ¿Sí? Entonces, las colocamos. Ahí me está diciendo, ojo, usted no tiene ningún material, póngalo. ¿Listo? Todo este tipo de cosas, chicos, es lo que empieza a alimentar los proyectos. Ustedes, pues, chicos, ya están en capacidad de hacerlo y hacerlo muchísimo mejor. Bueno, entonces, a esto se refiere, ¿listo? El tema de las keynotes. Ya colocamos esas keynotes. Vamos a colocar acá en los cortes también, es muy importante que coloquen las etiquetas, ¿cierto? O sea, bueno, ¿esto qué es? Una ventana. Listo. ¿Qué tipo de ventana es? Es una
ventana, PB1. Ah, perfecto. Listo. Esa información no nos debe fallar. Y bueno, chicos, acá es donde ya entra un poco como la magia de ustedes, ¿cierto? Para empezar a darle una identidad a este proyecto. Y cuando hablo pues de la magia, yo creo que de las cosas más importantes en Revit y que muchas veces se pasan por alto y es ese tema de representación. Entonces vamos a mejorar. Yo les compartí algunas plantillas, ustedes las pueden usar, pero es bueno que ustedes aprendan a hacerlo. Esto ya lo hemos visto, pero como estamos en ese recorderis y estamos también viendo cosas nuevas de detalles, entonces lo vamos a hacer. Entonces fíjense que en un plano de estos de referencia, todos los elementos que son estructurales tienen un concreto, ¿cierto? Gris, achurado. Entonces vamos a hacer eso. Entonces recuerden, V, ¿sí? Y recuerden que yo estoy trabajando mi estructura como un vínculo. Eso no lo pueden olvidar. Y cuando yo la trabajo como un vínculo, yo no puedo hacer los ajustes en estas dos categorías, sino tengo que hacerlo en la categoría de vínculo. ¿Listo? Acá efectivamente me aparece el archivo que tengo vinculado. Acá le digo por vista de anfitrión. Acá le digo personalizada en ese mismo orden que les estoy diciendo. Acá le digo categoría de modelo. Y en categoría de modelo le vuelvo acá a seleccionar personalizado. Y ya empiezo a buscar ese par de categorías que empiezo a personalizar. Vamos a empezar con los suelos, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos un suelo estructural. Entonces el suelo estructural, acá en corte, porque yo estoy cortándolo, le voy a decir que tenga un patrón en concreto en el primer plano. Y si es en primer plano, lo quisiera un poco más oscurito, aceptar. Pero que en el segundo plano, si yo quiero hacer algo de este tipo, entonces que sea un fondo, un relleno uniforme y puede ser un poquito más oscuro. ¿Sí? Aceptar, aceptar y aceptar. Y efectivamente no me cargo. Vamos a ver qué pasó, chicos. Otra vez. V, vínculos de Revit, personalizado, categoría de modelo. Y, bueno, es que fíjense dónde lo hice. Lo hice en señalización y pues obviamente ahí nunca me va a pasar. Es en suelos otra vez. Concreto, más oscuro, fondo, relleno uniforme, más claro. Aceptar, aceptar y listo, chicos. Bueno, ya me quedó cambiada la primera parte que yo quiero cambiar en mi estilo de visualización. Ahora que quiero cambiar también, quiero cambiar las vigas, ¿cierto? Porque también las estoy cortando. V, este también es un vínculo personalizado, categoría de modelo. Y las vigas están acá en armazón estructural. ¿Listo? Están en esta categoría de armazón estructural. Entonces voy a darle patrón, modificar, primer plano concreto, igual más oscurito, fondo, uniforme y un poquito más oscuro. Bueno, listo. Chicos, de esta forma empezamos a mejorar el estilo visual de todo nuestro proyecto. Por ejemplo, chicos, en este caso yo no tengo modelado el techo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta en la estructura, no lo modelé, ¿sí? No lo modelé. Lo que tengo que hacer, obviamente, pues modelarlo y volverlo a cargar. Bueno, pero pues
Para no hacerlo más largo, entonces vamos a utilizar una región rellenada, y vamos a simular un poquito como esa placa. ¿Listo? Atrasamos y aquí buscamos alguna de estas que me sirva. Por ejemplo, me puede servir esta que dice negro uniforme. Utilicémosla. Y como eso también es una familia, es un tipo, es susceptible a cambios. Edito y fíjense chicos, yo acá también le puedo cambiar lo mismo que hicimos con las configuraciones de visibilidad. Le puedo cambiar los patrones de relleno, los colores, o incluso le podría agregar algún patrón. Le podría poner este negro, ¿cierto? Pero acá yo le quisiera poner relleno uniforme. Acá le quisiera poner un gris. Y acá en primer plano, que es ese primero que se me ve, acá yo le cambio, por ejemplo, el concreto, aceptar, y aquí pues no tan oscuro. Y bueno chicos, otra forma también de hacer esos ajustes. ¿Listo? Qué bueno que yo quisiera cambiar el perímetro, hacerlo el grosor de línea más grande, ¿cierto? Porque es un corte. Fíjense, lo puedo cambiar acá, 3, y aquí ya lo debería cambiar. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces otro de los recursos. Entonces, chicos, pues, tomémonos 10 minutos y volvemos, ¿vale? Listo, perfecto.
Chicos, volvemos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo, chicos, volvemos. Es que hemos visto varios temas hoy, pero vamos a continuar. Nos quedan otros. Bueno, entonces, seguimos acá, ¿no? Listo, chicos. Entonces, seguimos con nuestro corte. Entonces ya lo hemos etiquetado, hemos mejorado el estilo visual. Vamos a seguirlo mejorando. Ustedes pues con más tiempo lo pueden hacer muchísimo, muchísimo mejor, eso no me cabe duda. Podrían, si ustedes quisieran, por ejemplo, fíjense, con un estilo de detalle, está bien, no sé, no se modeló el cielo raso, pero ustedes quisieran representarlo con un elemento de estos de anotación, lo podrían hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir mejorando esta representación que es bien importante. Vamos a volver otra vez a las modificaciones de visibilidad, V, y esta vez vamos a mejorar los muros. ¿Listo? En corte podemos mejorar los muros también a partir del patrón. Yo podría decirle que me muestre un patrón de muros inclinados, con líneas inclinadas, que este sería como estas líneas diagonales, bien oscuras. Y podría igual decirle que el fondo me lo ponga en un color un poco gris, pero por tanto, aceptar, aplicar y aceptar. Bueno, chicos, fíjense cómo empieza a cambiar toda la expresión visual de nuestro plan, ¿cierto? Cambia muchísimo. Por ejemplo, si yo quisiera decirle a la obra, yo quisiera que este muro tenga una pintura especial, un plano de detalle es ideal para ese tipo de cosas. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente, si es que yo no quiero modificar todo el estilo visual de todos los elementos. Fíjense que cuando yo modifiqué acá el achurado de los muros, él me achuró absolutamente todos los elementos. Existe otro recurso. ¿Cuál es ese recurso? Es señalar el elemento específicamente, darle clic derecho, ¿sí? Y decirle, voy a modificar los gráficos en vista, pero no le voy a decir por categoría, porque si lo hago por categoría me va a alterar todos los elementos. Yo quisiera que los ladrillos de afuera me quedaran a la vista, pero que este que está adentro estuviera pintado. Entonces me voy a apoyar en esto. Voy a decir que sea el elemento. ¿Sí? Otra vez, vamos a modificar este elemento y me aparece este menú, ¿cierto? Desplegable, que son gráficos de elementos específicos, ¿vale? Y chicos, lo importante es entender que ustedes entiendan esta diferencia. Modificar los patrones de superficie, que es lo que se proyecta, y los patrones de corte, que es lo que corto. ¿Listo? ¿Ustedes qué creen que yo debo modificar acá para alterar este ladrillo? ¿El patrón de superficie o el patrón de corte? ¿Cuál creen, muchachos? ¿El de corte o el de superficie? ¿Yo estoy cortando ese muro o no? Superficie, profe. ¿Cierto? Superficie. Listo, chicos. Entonces, voy a ir acá a primer plano. Voy a decir que haga un relleno uniforme y le voy a decir, miren, quiero que ese muro tenga, no sé, un tono de este tipo, azul. Y efectivamente me lo cambió. Obviamente, pues debo ser muy juicioso en diferenciar los elementos, pero fíjense, este es un recurso también para especificar algún tipo de acabado que también lo puedo hacer con las keynote. Después yo lo llamo y le digo que ese lleva otro tipo de acabado.
Bueno, listo chicos. Otro tema con esto es utilizar los patrones de detalle en cortes. ¿Eso cómo lo hago? Igual, con los componentes de detalle repetido, esta vez voy a cargar el que dice ladrillo, no voy a seleccionar este porque si no me altera el otro que dice. Selecciono el que dice ladrillo, le digo editar tipo y voy a buscar el que trae Revit por defecto, que me sirve muy bien, que se llama ejecución sección. ¿Listo? Eso me va a mostrar esos ladrillos en sección. Y lo selecciono. Aceptar. Listo. Ahora, pues recurro a al mismo tema de componente de detalle repetido y yo ya empiezo a trazarlos y fíjense que están muy espaciados, ¿cierto? Entonces para ajustar eso, chicos, pues lo primero que quiero que sepan es que ustedes pueden cambiar esta dimensión de sus ladrillos. ¿Cómo lo hacen? Van acá a sus elementos de detalle, acá, ejecución en sección, y fíjense, acá están los elementos que ustedes pueden editar. ¿Listo? Aquí están esos elementos que ustedes pueden editar. Estos elementos son completamente editables. ¿Listo? Simplemente después se cargan al proyecto y se reemplazan. Y lo otro, muchachos, es que ustedes deberían, ya con el tamaño de la pieza, ajustar la separación entre los ladrillos. ¿Cómo funciona? Eh, Miden cuánto mide su ladrillo de acá a acá, más o menos como 7 centímetros, y ese mismo valor se lo van a poner en el espaciado, 0.07. Le están diciendo que ese ladrillo esté a 0.07. Y ustedes pueden llevarse esos elementos, ¿sí? Alinean esto con esto, lo jalan y listo, chicos. Se lo llevan, listo, de pronto no está tan arriba y se lo llevan. Y bueno, listo, chicos. Otro recurso adicional para manejar eh, elementos de detalle repetidos, ¿vale? Bueno, con esto hemos visto lo mismo. Obviamente hay que ponerle niveles. Hay que ponerle las cotas de elevación porque estamos en un plano de detalle. Este nivel, cuál es el nivel de acá, ¿sí? Cuál es el nivel de... Si están en un plano arquitectónico, ustedes van es con niveles terminados. Si es un plano estructural, a estructuras. ¿Listo? Ponen los niveles de la misma forma. Eh, y listo, chicos. El último tema, pues digamos, es un tema más sencillo, que es el tema de los render. ¿Listo? Entonces, en el tema del render, ustedes ya tenemos creados dos de los requerimientos, ¿cierto? De mi entrega. Para hacer un render, chicos, ustedes van acá a la herramienta de vista, y en la herramienta de vista, ustedes van a ir acá donde dice cámara. Despliegan y le dicen cámara. Ustedes básicamente, ¿qué van a hacer? Van a ubicar esa cámara. Primero le dan el origen, desde dónde quiere que les tome el enfoque. Yo quisiera como tener una perspectiva de aquí hacia allá. Entonces pongo mi cámara acá, clic sin soltar el clic, le pongo el objetivo. El objetivo tiene que sobrepasar, ¿cierto? La ventana. Si yo la pongo hasta acá, la cámara no me va a mostrar de este punto hacia allá. Entonces para asegurarme, le pongo el objetivo por fuera y lo suelto. Bueno, chicos, de esta forma yo ya creé, ¿cierto? Yo ya creé una vista de cámara, ¿sí? Ya creé una vista de cámara que es esta que se llama vista 3D 4. Esta vista, pues, digamos, sin ser Revit un software de renderizado, ¿sí? Entonces,
Yo podría utilizar esta vista y llevármela así como está directamente a mi plano de detalle. Es válido, ¿cierto? Es válido utilizarlo. Pero si yo quisiera hacer un renderizado, entonces una vez que yo tenga seleccionada mi vista, yo me voy acá a este icono que tiene un bombillito con una tetera. Le digo que me muestre el cuadro de diálogo de renderizado. Bueno, el renderizado en Revit pues es una operación muy sencilla. Básicamente hay varias opciones para sacar ese render, borrador, media, alta y óptima. Cada una pues de ellas va a tener diferentes niveles de calidad. Entre más alto, muchísimo más tiempo. Yo le puedo dar dos tipos de resolución. Yo le puedo decir una resolución en pantalla o una resolución en impresora. Fíjense que cuando yo le doy resolución en impresora, me aparece algo que son los píxeles, ¿sí? Si yo le doy a 300 dpi, que serían los puntos por pulgada en la impresora, si yo le doy a 300, me van a aparecer muchísimos más píxeles. Obviamente, entre mayores píxeles, mayor resolución va a tener el renderizado, la fotografía. Entonces, quizás un render de 300 dpi esté bien en una calidad media para hacer esa primera prueba, pero acá en los ajustes de iluminación es muy importante que ustedes le digan a Revit si lo que quieren renderizar es un interior o un exterior. ¿Por qué? Porque si le dicen que es un exterior, la imagen les va a quedar oscura. Si le dicen que es un interior, Revit hace, digamos, los debidos procesos y ajustes para sacarles ese renderizado interior. Ustedes le van a decir render interior y pueden irse con una luz artificial, ¿sí? Ya después ustedes pueden probar diferentes ajustes, diferentes tiempos y ustedes ya empiezan a revisar el que más les convenga. Acá en fondo, este también es importante, ustedes pueden decirle que el entorno sea nublado, que sea muy nublado, sin nubes, o transparente, si es que ustedes quieren después hacerle una postproducción a esa imagen y ponerle un fondo por detrás por Photoshop. ¿Listo? Yo le voy a poner acá nublado. ¿Listo? Y bueno, listo. Chicos, con esos ajustes básicos, ustedes simplemente le dan al botón de renderizar y Revit comienza a hacer eh, los cálculos para sacar esos renderizados. Entonces, mientras empieza a sacarlo, esperamos un rato y empieza el proceso de Revit. Entonces le voy a decir detener y lo voy a sacar más bien en borrador.
Bueno, listo, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, esta es la imagen que nos sacó el renderizado de Revit. Como pueden ver, pues lo saqué en baja, ¿cierto? Es por tiempos de renderizado. Yo ya le podría decir acá a Revit, yo podría hacer ajustes. Pues digamos, esto ya es más como un retoque digital a las imágenes. Yo ya podría aclararlas, darles más sombra, darle una mayor exposición para oscurecerla, una menor para aclararla, ¿sí? Ya tengo varios ajustes acá que yo ya puedo hacer con esa imagen. O quitarle saturación, ¿sí? A veces eso ayuda a que sea un poco más realista. Y obviamente pues esto mejora entre más alto sea el nivel en que ustedes saquen la imagen. Le dan a aceptar y le dicen que se los guarde en su proyecto. Y perfecto, chicos, les va a guardar esto en su proyecto. Y se va a llamar Vista 3D 4.1. Bueno, chicos, entonces con esto, ¿cierto? Van a tener aquí su renderizado. Entonces con esa información obviamente nos falta un corte. Vamos a empezar a rotular nuestro proyecto de detalle que va a ser el entregable para dentro de 8 días. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a un nuevo plano. Vamos a decir que nos saque este métrico, pero acá yo les pedí que la entrega fuera en medio pliego, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuánto tiene esto. Esto tiene 70 por 1 metro, ¿sí? Está mucho más grande. Entonces voy a generar un nuevo rótulo. Le voy a decir que aquí tenga 500. Entonces le empiezo a bajar. Dice que me apoyo en las flechitas hasta que me llegue a 500. Quizás esto se lo tenga que bajar. Un poco más. Hasta que me llegue a los 500, ¿cierto? Que es lo que tiene alto ese rótulo. Selecciono este par de etiquetas, las bajo. Y también tengo que ajustar el ancho. Este sí lo ajusto de una vez a 300. Obviamente esto, chicos, pues todo esto hay que mejorarlo. Si yo ya ajusté este rótulo, pues entonces el texto de etiqueta de 8 pues es muy grande. Ya tengo que ajustar textos de etiqueta menores, ¿vale? Y le voy a decir que para no reemplazar el otro, voy a guardarlo como, y le voy a decir archivo métrico, pero esta vez le voy a decir 2. ¿Listo? Y lo guardo. Y le digo cargar en proyecto. Bueno, chicos, ahora sí, ya lo cargo. Vamos a suprimirlo, vamos a decirle nuevo plano y le vamos a cargar este métrico y listo. Este plano es un plano de medio pliego, ¿vale? Y bueno, chicos, acá ya llega lo más fácil de todo. Acá lo más fácil de todo es que ustedes se van a llevar el detalle de su habitación. ¿Sí? No, quizás hubiera sido mejor en un pliego. Creo que nos toca en un pliego, muchachos, porque esto está muy pequeño. Entonces otra vez. Nuevo plano, nos vamos con el A1, que es el de pliego, y empezamos ahora sí a arrastrarnos los detalles. ¿Listo? Me llevé mi detalle de habitación. Ahora me voy a llevar mi alzado, ¿cierto? Que me va a servir como corte. Recuerden que esto ustedes pueden ajustarlo. Recuerden que además es muy necesario ajustarlo. Vamos a hacer otro recorderis acá. Seleccionan la viewport, cierran esto.
seleccionan de nuevo la viewport y le dicen activar vista. Y en activar vista, pues ya que lo tenemos rotulado, empezamos a acomodar todo este tipo de cosas. ¿Sí? Empezamos a rotular nuestro plano. Empiezan a activar su plano. Obviamente lo pueden recortar más, menos. Y para salir, desactivan vista. ¿Listo? Y lo empiezan a acomodar. Cogen ustedes su etiqueta hasta que les salga pensamiento de forma y lo acomodan. Igual acá, chicos. Activar vista y estos niveles que están por fuera se los traen hacia adentro. Y estos, que son los niveles del plano estructural, los pueden apagar. VV, vínculo de Revit, personalizado, categoría de anotación, personalizado. Y aquí se las apagan todas. ¿Listo? Chicos, recuerden que ustedes pueden guardar después esta plantilla y aplicársela al otro corte. ¿Sí? Bueno, de esa forma pues ya el plano les cabe, desactivan la vista, lo ajustan acá, empiezan a mejorar la rotulación de sus planos, señalan acá este elemento y lo alinean uno con otro. Que esto les queda alineado. Y el render, chicos, ustedes pueden llevarse el render que está acá, que está 4.1, se lo llevan, y obviamente este es un render pues ya exageradamente grande, entonces ustedes pueden coger un poco, doble clic, lo cogen, clic al render y se lo llevan acá, ¿vale? Se van a traer también el detalle de su ventana, por favor, revisen que eso ya lo habíamos visto, y de su puerta se lo traen acá, van a hacer todo van a hacer todo eso que se solicitó. Quitemos este muro que no lo necesitamos y vámonos de nuevo acá. Se traen sus detalles, activan vista, bueno, desactivan, cogen esta pinza y lo ajustan, ¿listo? Y se lo llevan acá. Empiezan a llevarse este tipo de cosas. Finalmente, después de esto, ponen el otro corte y finalmente ponen las listas de las keynotes, que acuérdense, se sacan acá, nueva leyenda de nota clave, yo las tenía de la clase pasada, me las llevo y las coloco acá. Bueno, chicos, ese es el entregable de la próxima clase, chicos, y con eso pues terminamos la clase de hoy. Listo, no sé si porfa tengan dudas, preguntas, comentarios, que por favor me lo hagan saber. Esa entrega es para dentro de 8 días, es para que por favor se pongan juiciosos a practicar y a sacar eso. Listo, Fabián. Bueno, chicos, Una duda. No es en Sí, cuanto a esta Fabián. entrega, sino en cuanto a la entrega final. ¿Para qué fecha quedaría? La fecha, la entrega final nos va a quedar para dentro de 15 días. ¿Sí? Pues ya, pero ustedes ya van a poder aprovechar toda esta información para su entrega final, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que les estoy pidiendo que van a sacar de acá. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Pero yo les confirmo la fecha. O sea, por el momento estamos en este trabajo. Ustedes ya deben estar trabajando en la final, que ya saben que debemos entregar. Hoy fue un repaso general y vimos pues varias cosas que pues que es necesario que repasen, ¿listo? Para que las pongan en práctica y pues al final es lo que les va a llevar como a documentar mejor sus proyectos, ¿vale? Chicos, pues no es más por el día de hoy. Profe, Entonces, Sara, sí, cuéntame. señora.
Una pregunta, Sí, es cuéntame. que, bueno, digamos que para ilustración es algo aparte, no se hicieron instalar como un emulador, puede ser, se llama Enscape, pero entonces Sí, tengo que renderizar con ese, pero no sé, profe, o sea, no, digamos que aplico cualquier material para mirar si sirve, pero no funciona, no sé si hay algo diferente no, que chicos. hacerlo. Yo sí les digo que eso, algo, o sea, algo que aprendí en esto que llevo acá es que esos programas no es bueno pedirlos porque les pide mucha tarjeta gráfica. Ujú, Si ustedes no tienen tarjeta gráfica, mejor dicho, ni se tomen el tiempo de instalarlo porque no ok, les va a correr nada. Ni lo que es Lumion, ni lo que es Enscape. ¿Listo, chicos? Entonces, ok. por eso no se maten, hagan el renderizado O sea que quede el con Revit. renderizado perfecto en Revit mejor. Sí, trabájalo así. Si quieres, la próxima clase vemos cómo aplicar materiales, cómo mapear Ujú. mejor. Pero no, o sea, hacerlo en Lumion, eso no les va a En dar. A Lumion menos que también tengan nos un buen dijeron, pero equipo. no. Dime. En Lumion también nos dijeron, pero o sea, ni siquiera se descarga. No, es que a mí ya me pasó. Es Sí, que pues no. yo lo hice en tercer semestre, el semestre pasado. Bueno, eso como solo dos compañeros tenían equipo para correr Lumen. El resto Ujú, no, pues no podían porque pues, eso exige mucha máquina, ¿sí? sí. Entonces eso por un lado. Por otro, pedí el aula, la sala esta que nosotros tenemos, que sostiene Lumion. No, eso es la cámara se quedaba hacia abajo y no volvía a subir. O sea, eso no, eso no movía. Ay, Dios mío. No, y pues la profe, o sea, nos Entonces, dio esa opción, pero no, o sea, grave en Revit, no, o sea, si no, aplique el eso, material perfecto de la vida, el espejo, o sea, nada, No, eso es no difícil, sale. chicos. Además que eso, primero, pues necesitan como, es fácil. Fíjense que a mí me parece muy chévere ese programa que dices, Enscape, me parece muy chévere y me parece que es o sea, el mejor, de los mejores programas de renderizado para Revit. Es el mejor porque es un plugin. Ujú, Pero si no tienen tarjeta gráfica, no se desgasten, no no sirve. van a poder hacer nada. Ok. Y creo que me preguntaban de SketchUp, pues es que SketchUp es diferente. Prácticamente que ahí sí deberían llevárselo. O sea, SketchUp también tiene el plugin de Enscape, pero es lo mismo. Sí. El único renderizador que es bueno y que no les pide tarjeta gráfica es V-Ray. Es el único. Ok. De resto, todo les va a pedir mucha tarjeta gráfica, pero V-Ray es el programa más complicado de renderización para aprender. O sea, V-Ray, no, Ay, V-Ray, ustedes Dios chicos tienen mío. que tomarse mucho, por lo menos, por lo menos unas 4 o 5 clases Ujú, para que la dominen. Ese es el único. Y ese, o sea, V-Ray es el mejor de todos. sí, Es el más profesional, pero es el más complicado. Pero es el que les corre sin tarjeta gráfica. sin Los tarjeta. otros, los otros yo ¿qué haría? Yo exploraría las opciones visuales que tiene Revit, las sombras, buscar los materiales. Ya se dieron cuenta que no son los mejores, ¿sí? Mm, Porque no es un software para eso. Pero yo creo que trabajando se podría lograr algo, ¿sí? Entonces, ok. la próxima clase vemos materiales y vemos cómo mejorar ese render para ver si ustedes lo pueden aplicar, ¿les parece? Ay, sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno, listo, Sara. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Bueno, chicos, entonces si no es más, entonces nos vemos dentro de 8 días. Creo que Freddy. Profe, ¿usted me podrá regalar un momentico al final? Bueno, chicos, pero porfa, urgente porque voy de salida. De una vez. Hasta luego, profe. Chao, Natalia, que Hasta estés luego, bien. profe, gracias. Bueno, Hasta Sofía, luego, profe, gracias. Lois, perfecto. Hasta luego, profe, gracias. Listo, Fiverr, dale. Bueno, entonces creo que es Fabián y Freddy, ¿no? Me necesitan. Bueno, chicos, cuéntenme, porfa.